Número uno es las puertas maldiciones generacionales. La número dos, siempre me enfoco siempre en lo que es las brujerías. Las brujerías. También lo expliqué la vez pasada, lo que es las brujerías. Ahora, y también hablé también de las maldiciones habladas, que son puertas ya que nos atan, nos afectan a nosotros. La otra puerta que quiero hablar de ustedes hoy, es más, voy a cerrar lo que es las puertas generales hoy. Le voy a decir las dos puertas que yo siempre, que realmente las encuentro en calibración. Lo que es los pecados propios. Los pecados que usted y yo cometemos. Pecados propios. Y también la otra puerta es los traumas. Los traumas que usted o yo cometimos en el pasado. Traumas. Cuando digo traumas, vienen siendo accidentes o abortos, divorcios, incluso intento de atraco, intento de aborto, separación. Aunque usted tiene tuvo una novia en el pasado, si usted le produjo un trauma, un pequeño trauma, porque a veces es trauma, todo lo que es trauma, accidentes y traumas, esas son las puertas que siempre me enfoco también yo. La persona, cuando la persona tuvo un trauma, un accidente o algo así, ya uno sabe que hay un espíritu demoníaco ahí. Entonces esas dos puertas que usted le estoy diciendo a ustedes hoy son clave. Los pecados propios y los traumas y accidentes. Traumas y accidentes. ¿Cuál es el fin de conocer esos cuatro? El fin es cuando usted empiece la liberación. Que ya muchos de ustedes ya lo están haciendo. La liberación o autoliberación. Usted se enfoca en esos cuatro. Primero, después que la persona ha renunciado, todo está bien con el Señor, que eso después lo explico, aunque parte lo he explicado antes. Usted va a ordenar a los espíritus demoníacos que están ahí por maldiciones generacionales, se vayan de ahí. Usted insiste ahí. Insiste. En nombre de Jesús, todo demonio y maldiciones generacionales de estas personas se va. Y lo confronta con lo que hizo Jesús. Lo justifica con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo se hizo maldición. Para al llevarse a Jesús, ir a la cruz, a un madero, porque está escrito en la palabra de Dios, dice que el maldito ese que él colgaba de un madero. Jesús fue ido al madero. Entonces Jesús hizo maldición para que nosotros, usted y yo, esa maldición fuéramos quitada. ¿Entienden más o menos lo que es? Esa maldición que nosotros tuvimos por pecados propios, maldiciones, o de los antepasados, nosotros fuéramos exentos de eso. Entonces, es importante, usted enfóquese en las maldiciones primero generacionales. Y como le explicaba, esos son los demonios más viejos en usted, que incluso esos demonios van creciendo. ¿Cómo van creciendo? De que ellos van metiendo más demonios. Ellos hacen para que usted peque más y eso entre más demonios en usted. Así se construyen los reinos. Incluso, muy pronto voy a hablar sobre cómo construyen los reinos demoníacos, cómo se construyen los demonios demoníacos y también cómo destruir esos reinos. O sea, esto es extenso lo que vamos a explicar aquí, muy extenso lo que vamos a explicar aquí en esta conferencia. O sea, que esto es de gran bendición, esto es parte de Dios. Y lo bueno que es gratis, ¿ok? Gratis. Aunque hay gente que dice que lo que es gratis no vale. Esto no tiene precio, hermano. Esto es gratis. Bien, entonces se enfoca usted en las maldiciones esas. Y también las maldiciones habladas. Si usted le dijeron, si usted es pequeño le dijeron que era un estúpido, bruto, lo que sea, todo eso son maldiciones. O usted la dijo, o usted la dijeron, o usted se la dijeron. Entonces, también atan eso. Incluso la vez pasada
El sábado pasado, cuando hice la terminé la conferencia, me tocó atender un caso de liberación, el cual esta mujer había sido atada al demonio de estupidez, porque en su infancia alguien le dijo esa palabra y automáticamente entraron en el espíritu demoníaco de estupidez. Y esa persona le afectó eso lo afectó. Tanto que esa persona, esas cosas, le decían siempre que no entendía. La gente ya la decía que no es estúpida, Pero eso son cosas, ataduras que entraron ahí, demonios que entraron ahí desde niña o niño. Entonces, hay que ver esa parte de las palabras, maldiciones. Entonces, usted le dice que el demonio maldiciones generacionales se van, papá. Y luego, también usted también se enfoca en la brujería. Demonio maldiciones. Primero fue maldiciones, ¿ok? Recuerde que usted empezó a hacer liberación o autoliberación. Se enfoca en maldiciones, se enfoca ahí. Luego usted pasa también a la brujería. Demonio que está por brujería es porque casi siempre hay demonio por brujería. Demonio por brujería, te vas en el nombre de Jesús y usted empieza a ver la palabra de Dios. Cancela toda la brujería, todas las cosas, todo ahí, y echa el demonio de brujería. Entonces, esas dos puertas son clave. Y la puerta ahora de los pecados propios. También se enfoca en los pecados. Después se enfoca usted en los pecados propios. ¿Okay? En los pecados que la persona cometió en el pasado o está cometiendo. Ojalá que no esté cometiendo pecados actualmente. Pero a menos lo que cometió en el pasado. Incluso después de haber conocido a Jesucristo en todo lo que es pecado, la persona debe renunciar a todos esos pecados. Renunciar, y ahora bien, algo importante. Cuando la persona acepta a Jesucristo, a mi Señor, a tu Señor, nuestro Señor, le pide que perdone los pecados, esos pecados que han perdonado, ¿ok? Perdonados. Pero los demonios no se van. Los demonios no se van. Hay que expulsarlo, como le digo usted, hay que expulsarlo. Y ayuda mucho cuando una persona renuncia a los pecados. Incluso es bíblico, dice la palabra de Dios. El que confía en sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Entonces, el confesar es clave. Se lo confiesa al Señor. O a un ministro que usted confía, se lo confiesa a él para que lo guíe al perdón ante Cristo. Hay muchas formas, pero más o menos es lo que es. La idea esa es, hay que confesar pecado. Entonces esa puerta es clave. Ahora bien, en este caso de pecados, más adelante yo voy a hacer, como son puertas, entrada demoníaca, yo la voy ¿cómo le explico? O sea, esas puertas las voy a ayudar a decir una por una. Incluso las puertas más comunes que he encontrado aquí. El falta de perdón, toda esa de hablar, el chisme, toda esa puerta yo la voy a decir aquí para que ustedes la identifiquen, porque hay mucha gente que ha hecho esos pecados. Toda esa parte la vamos a hacer. Entonces, aquí lo que estamos hablando es una parte general. Entonces, el pecado, confesar los pecados uno por uno. Entonces usted le va a decir al demonio, esa persona ya confesó el pecado. Esa persona es de Cristo, ese pecado fue quitado. Porque esta mujer era culpable, esta persona era culpable de ese pecado que cometió, ofendió al Señor. Así que el nombre de Jesucristo te vas de ahí, porque Jesucristo se puso en lugar de esta persona y todo el castigo Jesús lo recibió en su cuerpo, porque es verdad. Jesús sufrió para que usted no sufriera. Entonces el demonio tiene que irse. Tiene que irse, porque hay algo importante. Ellos conocen la palabra de Dios. Y el demonio entre más alto rango sea, o sea, digamos entre niveles jerárquicos más altos, son los que más conocen, son los que más se sueltan a la palabra. Son los que más, todos se han sujetado a la palabra de Dios. Por ahí unos que un poquito que a veces no entienden.
es como que hay demonios que conocen más la palabra de Dios. Entonces, entre más alto rango, por eso es bueno llamar siempre al espíritu demoníaco más alto rango que esté ahí, al líder que esté ahí, porque conoce más la palabra de Dios y son más obedientes a la palabra de Dios. Entonces usted puede sacarlo más fácilmente a todo el reino. Eso es importante. Los traumas. Los traumas. He tenido casos donde eso me pasó. Estuve en, eso fue en Chihuahua, en México. Estaba en una conferencia allá, que hay conferencia, di una conferencia allá a los líderes que están en la iglesia esa. Incluso saludo a todos ustedes si están en Chihuahua, México. Y me cuenta, bueno, como yo hago conferencias y a la vez con lo que explico, lo llevo a la práctica, porque no solamente bla, 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 sino también que la gente vea el poder de Dios, que lo que uno habla está cumpliéndose, se hace. Entonces me pusieron en el medio de la conferencia, eran puros líderes que estaban ahí, y pastores. Entonces me ponen, entonces digo, ok, ¿quién? Necesito un voluntario para hacer liberación aquí al frente. Bueno, me trajeron un caso de una joven. La joven toda mal. Estaba la joven, toda la coloqué ahí. Entonces, es bueno preguntarle a la persona cuál es la causa que cree que fue lo que le pasó. Ustedes también hagan eso, ¿ok? ¿Qué cree que fue lo que le pasó a la persona para que esté así? Entonces, se dijo era de que ella empezó así, te da ataque de nervio, la chica, nervio, miedo, miedo, miedo. Ya no iba a la escuela. Una joven por ahí como, yo calculo que tiene por ahí como 18 años, tenía o tiene 18 años más o menos. Okay. Hija de Dios. Okay. Miedo, ya no iba a la escuela, día que no iba a la escuela por el miedo, un pánico tremendo. Entonces le pregunté, ahí estaban los padres, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué creen que pasó? Entonces dijeron fue que a ella, había unos meses atrás, le habían intentado atracar. Intentado atracar. No atracaron, intentaron atracarlo. Entonces, como ustedes acaban de ver, ahí hay un trauma. Hay un accidente. Entonces, de ese momento la persona fue que le pasó lo que le pasó. Miedo, pánico, no salía, ni iba a la escuela ya. Entonces, eso ayuda mucho. Ustedes que están en liberación ayuda mucho. Hagan preguntas, investiguen. Preguntas. Entonces, lo que se hizo, pues, sencillo. Ya sabemos que había ido un espíritu, ¿qué? De miedo, de temor ahí. Y lógicamente un demonio de temor va siempre asociado, trae otro demonio, anda el pánico, anda junto con el pánico, incluso anda junto a ese, anda mucho junto a ese con el demonio de taquicardia, ataque de corazón, los demonios de miedo. ¿Okay? Toda esa parte incluso después la voy a explicar después con más lujo de detalle los ciertos demonios, cómo operan ellos, ¿ok? Bien, pero esta persona entonces lo que hizo fue sencillo. Llamé, como me interesaba que la persona, que lo que estaban bien, porque era enseñanza, era de la enseñanza, que ellos vieran, lo que hice fue que le ordené en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, que el demonio ese de miedo apareciera ahí. Apareció el demonio de miedo. Ahí se manifestó el demonio de miedo. Entonces, se fue el demonio. Se echó el demonio en nombre de Jesucristo ahí enseguida. La persona quedó bien enseguida, para la gloria de Jesucristo. Tremendo. Entonces, así sencillo es. Ayuda mucho conocer estas puertas. Los traumas. Que le pasaron a usted. Sea que cometió ese acto, usted lo cometió o a usted se lo cometieron. ¿Qué? Que usted lo cometió o a usted se lo cometieron. Porque a veces pasa así, usted hace la falta, usted comete eso, y eso también a usted le afecta. Eso es trauma. Incluso una muy común
sentirse culpable de eso que pasó. Sentirse culpable de eso que pasó. Entonces hay un trauma ahí. Hay que solucionar eso. Entonces ya usted identifica que el espíritu demoníaco entró ahí. Intento de violación o violación, como muy común. Todo esos son traumas que la persona tiene. Incluso la pérdida del empleo. La pérdida del empleo. La pérdida del empleo. O usted está a punto de perder el empleo. Recuerde, ¿se cometió o no se cometió? Si usted tuvo un trauma ahí, ese trauma originó, lo más seguro, el espíritu demoníaco ahí. Entonces, es clave eso cuando usted va a hacer liberación, o usted mismo autoliberación, usted mismo se hace un análisis o autoanálisis de su vida pasada. ¿Qué pasó? Identifique eso y luego usted eso, en el nombre de Jesucristo, eche su demonio, que lo más seguro que está en usted todavía. Por eso es importantísimo eso. Es importantísimo conocer eso, las puertas esas. Las maldiciones generacionales, la brujería, los traumas. Porque es que en los traumas, usted no cometió pecado. No cometió pecado. Pero esos traumas, en esos traumas entra el espíritu demoníaco. Entran. Ellos aprovechan. Se aprovechan. Si un familiar de usted se murió, un familiar de usted muy allegado a usted se murió, eso es un trauma. O usted, un hijo, tuvo un accidente grande. No lo tuvo usted. Su hijo tuvo un accidente grande. O un accidente. Eso es un trauma. ¿Ves que hay muchas cosas? El fracaso en la empresa. Traumas. Todo lo que es trauma. Entonces enfóquese a ver que se averigua siempre eso lo que pasó en la vida de usted. ¿Qué pasó en la vida de usted? O el esposo o la esposa. Porque sucede esto de que de pronto ese trauma usted no lo cometió. O usted no se hizo trauma, pero en su esposa o esposo, si ese trauma está, y como usted ha casado con esa persona, seguro los demonios que están ahí por ese trauma están trabajándole a ella o a él y también a usted, porque usted es esposo o esposa de esa persona, porque va a afectarlo. Por ejemplo, si esa esposa usted, vamos a poner un ejemplo, tuvo aborto, ¿qué? Tuvo aborto. Antes de conocerlo a usted, vamos a poner un ejemplo que usted no la conoce, se casó con la chica, con la persona esa. Por esa persona tuvo un fracaso anteriormente y tuvo incluso el fracaso de ese anterior, hay un trauma, ¿ok? Trauma es que sacar los demonios que entraron ahí, de tristeza, de soledad, de rechazo, todo eso hay que sacarlo. Entonces, esa persona tuvo, antes de conocerlo a usted, tuvo un aborto, por un aborto, ese trauma, ¿ok? Ese demonio sigue en la persona esa. Puede ser demonio de culpa, demonio de asesinato, suicidio, por el trauma ese. Al estar usted casado con esa persona y conviviendo con esa persona que no ha sido libre, que está afectada por ese trauma, por el demonio que está ahí, por supuesto que a usted también lo va a afectar. Por supuesto que a usted también lo va a afectar. Incluso a lo que está en su casa los va a afectar. Porque está conviviendo con esa persona. Lo va a afectar. Incluso, que más adelante lo voy a explicar,
En el caso del aborto ese, En el caso del aborto ese, entraron también muchos demonios entraron también muchos de, de muerte, porque hubo muerte ahí. de muerte. Entonces en esa familia muerte ahí. ronda el demonio de muerte. Entonces en esa familia Hay que sacarlo. el demonio de muerte. Entonces esto es muy delicado. Hermano, esto es realidad, esta es la verdad, esta es la verdad hoy en día, esta es la verdad. Esto es verdad, esta es la verdad. Lo que están operando a nivel en este mundo. El mundo espiritual es realidad, una realidad tremenda. El mundo espiritual es realidad. Y la gente, mucha gente nos desconoce estas cosas. Mucha gente nos desconoce. Y por eso vienen las peleas, porque se enfocan en la parte humana, la parte que ven, pero la parte espiritual no la ven. Aunque la palabra lo dice claramente. Digo, aunque la Biblia lo habla claramente, Pablo lo habla claramente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, con principados, gobernadores, o sea, con entes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha. Pero parece que hasta muchos cristianos se les ha olvidado de eso. Lo leen, pero como que no le llega la revelación de que eso es verdad. Entonces, porque al usted conocer la verdad, ya usted va a buscar la solución a esa verdad y lo va a ser libre. Y eso es lo que estamos haciendo con estos programas aquí nosotros. De que usted conozca la verdad, para que esa verdad usted sea libre. O de no va a seguir atado. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros debemos trabajar. Por eso es importante este canal, estos videos, este canal de liberación. Y lo damos gratis. Y están los videos todos ahí para que la gente, esto es parte de Dios, para que la gente se quite esa venda de los ojos. Los traumas, las cosas que nosotros hicimos, no pueden estar afectando actualmente. Hermano, yo esto lo veo a diario. A diario. Precisamente anoche. Como la hora, para mí eran como las 8 de la noche, 9 de la noche más o menos. Hice una liberación. Ya está colocado. Además, se la debo colocar enseguida. Pero no, ya está colocado en la página de internet. Y había muchos demonios ahí. Y hay muchos demonios ahí por los traumas que la persona cometió, por cosas que la persona cometió en el pasado. Porque que a veces nosotros tenemos un trauma, un accidente, una pérdida de empleo o cualquier cosa de esa, nos está yendo mal, desconocemos por qué nos está yendo mal, creemos que la solución es otra cosa. En vez de buscar la palabra de Dios, es posible que la desconocemos en ese momento, te buscamos ayuda con gente o con cosas que no es de Dios. Entonces, en vez de solucionar el problema, lo que hacemos es agravamos el problema. Entonces, esta persona tuvo un problema grande, tenía un problema grande, buscó ayuda con otra cosa diferente, con cosas esotéricas, cosas con gente de que sabe que para arreglar negocio, para arreglar familia, que no sé qué, que plata, que no sé qué, el cuento ahí. Lo que hizo fue, no lo soluciona nada, porque eso es puro engaño. Lo que hizo fue enredar mal asunto. Entonces es de lo delicado eso. Un pequeño trauma, o un trauma grande, a veces se puede aumentar más en problemas. Ese fue el caso anoche. Ustedes pueden ver sus videos. Y así tengo muchos testimonios de eso. ¿Ya? Entonces, hay que averiguar eso. Así le pregunto a la persona. Incluso ustedes ven que en la página internet, tengo yo un formulario que está en la página de internet. Ahí aparece, hago la pregunta al final. ¿Cuál cree usted cuál es la causa de su problema? Porque esa persona sabe. Podría saber. Hay gente que no sabe, pero podrá saber. ¿Cuál cree usted que es la causa de ese problema? Eso ayuda mucho. Así que, hermanos, ustedes ya saben, enfóquense en esas puertas. Oh, perdón, vamos. Padre, en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús, nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia y de misericordia, reconociendo nuestros pecados, nuestras iniquidades, en pensamiento, en palabra, en obra, en omisión.
con un profundo arrepentimiento, Señor, clamando a tu perdón, clamando a tu misericordia, clamando a ser lavados y redimidos con la preciosa y toda poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, porque nos amaste primero. Gracias porque por el derramamiento de tu sangre en la cruz del Calvario has lavado y has redimido todos nuestros pecados y aboliste el acta de decretos que existía en contra de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dejado sin mancha y sin arruga. Nos has dejado libres, nos has dejado sanos, nos has dejado inocentes, no culpables, por tu sacrificio sempiterno en la cruz del Calvario. Bendito seas por siempre, Señor Jesucristo. Gracias porque a través de tus llagas fuimos sanos. Gracias porque nos lavaste, nos redimiste con tu sangre preciosa y toda poderosa. Gracias porque llevaste toda maldición en el madero. Gracias, Señor, porque con tu corona de espinas nos hiciste libres y sanos de toda opresión, de toda estigma, de toda fortaleza, de toda fuerza de maldad que esté queriendo, Señor, tomar control de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro. Gracias, Padre, porque has derribado todas esas fortalezas, porque has derribado todos esos paradigmas, porque desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, tú pagaste, Señor, con tus llagas, con tus heridas, con el dolor, con el madero. Toda obra de maldad la deshiciste, toda obra de maldad la rompiste bajo tu amor, bajo tu poderío. Gracias, Señor Jesucristo, porque solamente tú amas verdaderamente a tus hijos y a tu creación. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Bendito sea tu amor. Bendito sea tu reino. Bendito sea tu palabra, tu sangre, tu vida, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa y poderosa sangre. Derrama de tu Santo Espíritu sobre todo y cada uno de nosotros, Señor. Renueva nuestro entendimiento conforme a tu estatura, Señor Jesucristo. Por los siglos de los siglos, te alabaremos, te bendeciremos y te serviremos, porque solamente eres tú digno de ser adorado, de ser alabado y de obedecerte, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.